¿Se ha preguntado usted cuál es la razón por la que Lucifer fue expulsado del cielo? ¿Por qué vino la caída de Lucifer? Le pedimos, por favor, que se suscriba a nuestro canal, active la campanita y le dé like para que le esté llegando todas las notificaciones. Bienvenidos a Misterios de la Biblia. Hoy veremos la razón por qué fue la caída de Lucifer, o Luzbel, o Lucero. Todo esto lo estaremos viendo. Mi hermano amado, usted tiene que saber que Lucifer fue un ser angelical hermoso, creado por el mismo Dios. Pero Dios lo hizo con una finalidad, para que lo sirva, para que lo adore, para que lo alabe. Veamos qué significa Lucifer. Lucifer significa portador de luz. Pero no solamente portador de luz, sino también es conocido como el hijo de la mañana. O sea que Lucifer era un ser angelical, le digamos, de mucho privilegio, lo que Dios le dio. Pero para poder responder a la pregunta, ¿cuál fue la caída? Nos es necesario ir a la Biblia. Y como usted sabe, la Biblia tiene todas las respuestas a las dudas que nosotros podamos tener. Cuando vamos al capítulo 28 del libro de Ezequiel, encontraremos lo que ahí dice la palabra del Señor. En los versículos 13 al 17, donde dice la Escritura: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Es decir, que Dios preparó un lugar para que Luzbel tenga que estar. Y aquí dice que estaba en el Edén. Cuando habla aquí del Edén, no se está refiriendo al Edén donde estaba Adán y Eva, no, sino en el Edén, en el cielo. Y dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. O sea, fue un ser tan hermoso. Lucifer fue una criatura maravillosa. Fue creado por el mismo Dios. Pero cuando vemos la Escritura, encontraremos que no solamente se le hizo a él, sino también se hizo instrumentos para que tengan que ser usados por él. Es decir, que Dios creó a Lucifer para que tenga que adorarle a Dios. ¿Sabía usted que a Dios le gusta la música? Por eso la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Entonces Dios creó inclusive instrumentos, dice, tamboriles y flautas. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pero el versículo 14 dice: tu querubín grande, protector. O sea, no fue un ser cualquiera. Se dice que después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaba este querubín. Y como dice: protector yo te puse en el santo monte de Dios. Es que Dios le puso en un lugar de privilegio para que tenga que cumplir responsabilidades que fueron asignadas por el Padre Celestial. Y dice: allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Qué privilegio, ¿verdad?
Y dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea que Lucifer, él no tenía ningún desperfecto. Pero todo esto aconteció hasta el día que se sometió a Dios. De allí en adelante la historia cambió y dice hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso yo te eché del monte de Dios. Es que Dios no tolera. Dios no puede pasar por alto cuando alguien se rebela, cuando alguien se subleva. Porque Dios le gusta que toda su creación tenga que obedecerle, que toda su creación tenga que someterse. Y cuando hay alguien de la creación que quiere rebelarse en contra del Creador, es que allí viene la intervención de Dios. Y entonces dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras de fuego, oh querubín protector. Qué triste, ¿verdad? De tener un privilegio tan grande, de ser un ser angelical con muchísimos privilegios, que podía ver el rostro de Dios, que podía ver la adoración a Dios, de alabarle a Dios en un lugar de muchísimo privilegio. Sin embargo, ahora, lastimosamente, tuvo que pagar consecuencias muy caras. Y el versículo 17 dice, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea que Luzbel era tan bello, era tan hermoso. Es decir, que en ello se mostraba la hermosura, el poder que tiene Dios para diseñar, para hacer las cosas hermosas. Pero hermano, el problema es que este ser angelical no supo valorar quién era y de lo que tenía. Entonces, aquí vamos a encontrar ya la causa, la razón de su caída. Y dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y esto es terrible. Mi amado hermano y amigo, hay muchas personas que se orgullecen, se enaltecen porque son hermosas. Aunque todo ser humano es hermoso. Sin embargo, quiero decirle a usted, si a usted le dio el privilegio de ser hermoso, de ser hermosa, no se enaltezca, porque todo eso lo debe usted a Dios. Entonces la Biblia dice, el versículo 11 del capítulo 14 de Isaías, descendió al Seol tu soberbia, o sea, a lo más bajo. Por eso la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez. Y eso pasó con Lucifer, que se hizo un ser soberbio, se llenó de orgullo y de arrogancia. Por eso que el orgullo ha hecho muchísimo daño. Fíjese que esto fue la razón de su caída. Y Dios que no tolera, y Dios que no pasa por alto, lo desalojó una vez para siempre, tal como dice el Apocalipsis en su capítulo 12, el versículo 9, donde dice: y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que en aquel entonces Lucifer se llevó a millones y millones de seres angelicales. No cayó únicamente solo, sino que muchísimos seres angelicales se sublevaron contra Dios. O sea que la caída no fue únicamente para Satanás solo, sino que arrastró a una enorme cantidad de seres angelicales. Mi amigo, dijimos que
Lucifer significa portador de luz. Pero ahora desde su desalojo ya no era portador de luz, sino que se convirtió en portador de tinieblas. Ahora era el padre de las tinieblas. Y esto es terrible. Después de haber tenido muchos privilegios, ahora es desalojado, es echado. Mi hermano amado, y a partir de ese momento se convierte en el enemigo de Dios. La caída de Lucifer, ¿sabes qué? Ha llevado para que ahora Lucifer se convierta en el acusador, se convierte en la persona que habla mal de Dios. Mi amigo, y si vemos en este tiempo, Satanás es el enemigo de Dios y enemigo del ser humano. Es por eso que Dios lo advirtió a Adán cuando lo puso en el huerto del Edén. Le dijo: de todo árbol de esto comerás y de esto no. Porque lo estaba previniendo de lo que le podía pasar. Así como cayó Luzbel, podría caer también Adán. Mi hermano amado, Satanás, a partir de ese momento ya, y los seres angelicales que lo siguieron como demonios, ahora, ¿sabe qué? Su historia cambió. Ahora Satanás, el padre de las tinieblas. Qué triste, ¿verdad? Su caída le llevó para que se dé cumplimiento lo que dice la Biblia en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 20, el versículo 10, donde dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Es decir, que su destino final, ante su caída, fue arrojado del cielo, y ahora lo que le espera es el lago de fuego. Mi hermano amado, una grande enseñanza para nosotros: que no tengamos que sublevarnos contra Dios, que lo que Dios nos dice que lo hagamos, eso tengamos que hacerlo. Si Dios no toleró la rebelión de Satanás, tampoco tolerará la desobediencia de su pueblo. Mi amigo, te deseo todas las bendiciones de parte de Dios, pero no te olvides que la caída de Lucifer fue su soberbia, su altivez, su arrogancia, por ya no querer someterse a Dios. Que eso no pase contigo, mi hermana, contigo, mi hermano. Que Dios te bendiga.